Antimateria. Nivel avanzado. Parte 2. Asimetría observada entre la materia y la antimateria. Primero hablemos sobre la simetría teórica entre la materia y la antimateria. Veamos lo que pasa con los átomos como el de hidrógeno. Cualquier potencial externo modifica los estados cuánticos. Estamos hablando de un núcleo positivo de un átomo como el de hidrógeno. Los estados cuánticos electrónicos con energía E más mc al cuadrado están localizados especialmente por un potencial de Coulomb atractivo y externo. Sin embargo, si existe un positrón cerca de ese núcleo, los estados cuánticos positrónicos exóticos con energía E sub A' menos mc al cuadrado están localizados espacialmente por un potencial de Coulomb repulsivo externo. Existe una relación entre la función de onda del electrón en un estado con energía E más mc2 en un átomo como el de hidrógeno y la función de onda de un positrón que se mueve alrededor del mismo núcleo en un estado exótico. La relación es que la función de onda del positrón en el estado exótico es igual a la función de onda del electrón en el estado E más mc al cuadrado transconjugada. Es decir, la función de onda del electrón transconjugada es igual a la función de onda del positrón en el estado exótico. Una relación similar existe entre la función de onda exótica del electrón en un átomo como el hidrógeno y la función de onda de un positrón que se mueve alrededor del mismo núcleo. La relación es que la función de onda del electrón en el estado exótico de un átomo como el hidrógeno es igual a la función de onda del positrón transconjugada. La función de onda corresponde a un estado con energía E sub A más mc al cuadrado transconjugada. Veamos ahora cómo calcular la función de onda del electrón y del positrón en los estados con energía E más mc al cuadrado y E sub A más mc al cuadrado. Estas son las funciones de onda que son estudiadas y calculadas en mecánica cuántica no relativista. Específicamente, veamos primero el caso de un potencial de Coulomb atractivo externo. Esta situación se realiza en los átomos que son similares al hidrógeno y al antihidrógeno. Átomos similares al hidrógeno. Bueno, la ecuación de ondas que debe resolverse es la ecuación de Poveda-Poirier-Grave de Peralta tipo Pauli para el electrón, que muestro aquí. El potencial de Coulomb es negativo porque el electrón es atraído por el núcleo positivo. La solución de esta ecuación es igual a la solución de la ecuación de Dirac. La solución de la ecuación de Dirac es bien conocida y las muestro acá arriba. Por esa razón, los estados del electrón con energía E más mc2 en los átomos similares al hidrógeno tienen un espectro de energía discreta y esos estados son estados localizados espacialmente. Igualmente ocurre para los átomos similares al antihidrógeno. Esa es la simetría teórica que existe entre la materia y la antimateria. En este caso, la ecuación que debe resolverse es la ecuación de Poveda-Poirier-Grave de Peralta tipo Pauli para el positrón, que es idéntica a la ecuación que mostramos en el slide anterior. Las soluciones, por tanto, son las mismas y por esa razón, los estados del positrón con energía E sub A más mc al cuadrado en un átomo de antihidrógeno tienen un espectro de energía discreto
y esos estados son espacialmente localizados. Veamos ahora qué ocurre para un potencial de Coulomb externo y repulsivo. Continuamos estudiando las funciones de onda que se estudian en mecánica cuántica no relativista. Esta situación ocurre para un positrón que se mueve alrededor de un núcleo como el átomo de hidrógeno y un electrón que se mueve alrededor del núcleo de un átomo como el antihidrógeno. Un positrón alrededor del núcleo de un átomo similar al hidrógeno. El positrón es positivo, ese núcleo es positivo, ellos se repelen. Entonces, la ecuación de onda que debe resolverse es la que muestro aquí. Aquí aparece con signo más el potencial de Coulomb. Esta es la ecuación de Fourier, Poveda, Gravede-Peralta, tipo Pauli para el positrón. Ahí esta ecuación no tiene soluciones que correspondan a estados ligados, a estados espacialmente localizados. Por esa razón, la ecuación de onda para el positrón, que se mueve alrededor de un átomo, de un núcleo similar a un átomo de hidrógeno, en los estados con la energía E sub A más mc al cuadrado, tiene un espectro de energía continuo y la función de onda no está localizada espacialmente. Lo mismo ocurre para un electrón que se mueve alrededor del núcleo de un átomo similar al antihidrógeno. El electrón es negativo, este núcleo es negativo, entonces hay una repulsión electrostática entre los dos. La ecuación que hay que resolver es la ecuación de Poveda, Fourier, Gravede-Peralta tipo Pauli para el electrón. Es exactamente la misma que mostramos anteriormente para el positrón. Por eso esta ecuación no tiene soluciones que corresponden a estados ligados, a estados espacialmente localizados. Y por esa razón, la función de onda del electrón con energía E más mc2, que se mueve alrededor de un núcleo negativo, tiene un espectro de energía continuo y la función de onda no está localizada espacialmente. Estas cosas son cosas bien conocidas, es lo que se estudia en mecánica cuántica no relativista. Lo nuevo en mecánica cuántica relativista son los exotic states. Entonces, vamos a ver qué podemos decir acerca de los exotic states del electrón con energía E' menos mc al cuadrado y del positrón con energía E sub A' menos mc al cuadrado. Vimos anteriormente que cuando un positrón se mueve alrededor de un núcleo de un átomo similar como al hidrógeno, los estados del positrón con energía E sub A más mc al cuadrado no están localizados espacialmente. Vimos también que existe una relación entre la función de onda del positrón en un estado con energía E sub A más mc al cuadrado y la función de onda del electrón en un átomo como el de hidrógeno en un estado excitado. Es la relación que muestro aquí. Y también existe una relación entre la energía del positrón y la energía del electrón en un estado exótico en el átomo de hidrógeno. Una es igual a la otra con signo cambiado. Por esa razón, un potencial de Coulomb externo y atractivo produce estados exóticos de partículas que están no localizados. Es decir, la atracción coulombiana entre el electrón negativo y el núcleo positivo deslocaliza espacialmente los estados exóticos del electrón. Simetría teórica entre la materia y la antimateria. Estados ligados, es decir, localizados espacialmente debido a un potencial de Coulomb externo. Vimos también que en un átomo similar al hidrógeno, el estado del electrón con energía E más mc2 es un estado localizado espacialmente y que existe una relación entre la función de onda del electrón en un átomo similar al hidrógeno y la función de onda del positrón, de un positrón que se mueve alrededor del mismo núcleo
en un estado exótico. También existe una relación entre la energía del electrón en el átomo de hidrógeno en el estado con energía E más mc2 y la energía del positrón que se mueve alrededor del mismo núcleo pero en un estado exótico. Por esa razón, el potencial de Coulomb externo y repulsivo localiza especialmente los estados del positrón exóticos. Y aquí vemos una cosa muy importante, muy importante. Un potencial de Coulomb externo y atractivo localiza los estados de la partícula. Un potencial de Coulomb externo y repulsivo localiza los estados exóticos de la antipartícula. Atención, hasta ahora hemos hablado sobre partículas y antipartículas que se mueven en un potencial externo, producido por el mundo externo a la partícula o la antipartícula. Las leyes conocidas de la física predicen la existencia de una simetría perfecta entre la materia y la antimateria. La actual formulación teórica de la mecánica cuántica relativista no considera la posibilidad de que una partícula cuántica interactúe consigo misma. Pero, ¿qué pasaría si... Segundo, vamos ahora a investigar qué pasaría si una partícula pudiese interactuar consigo mismo, si una antipartícula pudiese interactuar consigo misma. Y vamos a empezar estudiando la posibilidad de que una partícula o antipartícula pueda interactuar gravitacionalmente consigo misma. La energía potencial de una partícula o antipartícula, debido a la interacción gravitacional y atractiva consigo misma, es dada por la expresión que está debajo. Es muy parecida al potencial coulombiano para el caso atractivo. Por esa razón, los estados cuánticos de partícula y antipartícula con energía E más mc2 y E sub A más mc2 respectivamente están localizados espacialmente debido a la interacción gravitatoria y atractiva consigo misma de una partícula o antipartícula. Esta es la ecuación independiente del tiempo de Poveda-Poirier-Grave de Peralta, que debe resolverse en este caso. Es la misma para la partícula y para la antipartícula. Y es una ecuación difícil de resolver porque es una ecuación no lineal. Sin embargo, uno puede tener una idea simple de qué pasará si una partícula o una antipartícula puede interactuar gravitacionalmente con sí misma, haciendo la siguiente aproximación, considerando cuál será la energía total de la partícula o antipartícula libre en ese caso, ¿no? Será la suma de la energía cinética relativista y la energía potencial gravitatoria. La energía potencial gravitatoria es atractiva, por tanto tiene un signo menos. La energía cinética relativista es positiva en los estados con la energía de la partícula o antipartícula es E plus mc al cuadrado. Energía cinética positiva, energía potencial negativa. Entonces esta función que da la energía total de la partícula o antipartícula tendrá un extremo local. Y esto implica que va a corresponder a un estado localizado espacialmente. Como consecuencia, se puede demostrar que ningún cuerpo con una masa mayor que la masa de Planck, y la masa de Planck es aproximadamente de unos 20 microgramos, podría ser un objeto cuántico. Los estados cuánticos de partícula y antipartícula con energía E más mc al cuadrado y E sub A más mc al cuadrado, respectivamente, están localizados espacialmente debido a la interacción gravitatoria y atractiva consigo mismo. Si la partícula es no relativista, la masa aparece explícitamente en la expresión de la energía cinética. La función que da la energía total tendrá un extremo local
en la expresión mostrada abajo, donde LP es la longitud de Planck y MP es la masa de Planck. Sin embargo, si la partícula es relativista, entonces uno debe sustituir la masa de la partícula por la masa efectiva relativista y la nueva función tiene un mínimo local en la expresión mostrada abajo. Las expresiones para los extremos locales están ploteadas en la siguiente gráfico, donde se plotea el tamaño de la partícula o antipartícula contra la masa de la partícula o antipartícula. La curva azul discontinua corresponde a una partícula o antipartícula no relativista y la curva roja continua corresponde a una relativista. Uno puede ver que si la partícula es no relativista, para cualquier masa existirá un tamaño de la partícula o antipartícula. Sin embargo, si la masa de la partícula o antipartícula es mayor que la masa de Planck, la función de onda asociada a los estados con energía E más mc al cuadrado colapsa a un punto. La partícula o antipartícula queda desnuda y una partícula o antipartícula desnuda es una partícula o antipartícula clásica. Sin embargo, los estados exóticos de partículas y antipartículas con energía E' menos mc al cuadrado y E sub A' menos mc al cuadrado respectivamente están deslocalizados debido a la interacción gravitatoria y atractiva de la partícula y antipartícula consigo misma. Los estados con energía E más mc2 están localizados, pero los estados exóticos están deslocalizados. Esta es la ecuación independiente del tiempo de Poveda-Poirier-Gravity-Peralta equation que debe resolverse. Es la misma para la partícula y para la antipartícula. Es difícil de resolver porque es una ecuación no lineal, pero uno puede entender qué es lo que ha de pasar porque uno puede construir una función que da la energía total de la partícula o la antipartícula libre que interactúa gravitatoriamente consigo misma. La interacción, la energía potencial correspondiente a la interacción atractiva es negativa. La energía cinética de un estado exótico es negativa. Entonces, energía cinética negativa, energía potencial negativa, esta función no tiene un extremo local y por tanto los estados están deslocalizados espacialmente. Sumario parcial. Hemos hablado bastante de varias cosas. Podemos decir, si la mecánica cuántica es correcta, hay una función asociada a una partícula. La partícula tiene una energía E más mc2 en esos estados. Esos son los estados estudiados en mecánica cuántica no relativista. Y si la teoría especial de la relatividad es correcta, entonces existe otra función que está asociada a los estados exóticos de la partícula y la energía de la partícula en esos estados exóticos es E' menos mc2. Y si una partícula o antipartícula cuántica pudiera interactuar gravitacionalmente consigo misma, entonces, ¿por qué estamos rodeados de objetos clásicos? Porque si la masa de la partícula o de la antipartícula es mayor que la masa de Planck, entonces la partícula o antipartícula es clásica. Y eso ocurre porque la función de onda que corresponde a los estados con energía E más mc al cuadrado colapsa un punto. Entonces la partícula o la antipartícula quedan desnudas y por tanto son partículas o antipartículas clásicas. Veamos ahora y vayamos a una hipótesis, a hacer una hipótesis aún más atrevida. Consideremos qué ocurriría si
ocurre una interacción eléctrica de una partícula o antipartícula consigo misma. En ese caso, la energía potencial de una partícula o antipartícula debido a la interacción colombiana y repulsiva consigo misma es dada por la expresión debajo, que está debajo. Como consecuencia, los estados cuánticos de partículas y antipartículas con energía E más mc2 y E sub A más mc al cuadrado, respectivamente, están deslocalizados espacialmente debido a la interacción colombiana y repulsiva de la partícula o antipartícula consigo misma. La ecuación independiente del tiempo de Poveda, Fourier y Graves de Peralta que debe resolverse, la que se muestra aquí es no lineal. Es la misma para la partícula y antipartícula, pero podemos tener una idea de qué ocurrirá en ese caso, construyendo la función que da la energía total de la partícula o antipartícula libre, la suma de la energía cinética relativista y la energía potencial relacionada con la interacción repulsiva colómbica de la partícula consigo misma. El potencial colómbico en este caso es positivo porque la interacción es repulsiva. La energía cinética relativista en los estados con energía E más mc al cuadrado es positiva, energía cinética positiva, energía potencial positiva. Entonces la función que da la energía total de la energía de la partícula o antipartícula libre no tiene un extremo y eso implica que corresponde a un estado deslocalizado espacialmente. Sin embargo, los estados exóticos de antipartícula, y ahora voy a hablar solo de antipartícula y no de partícula, sin embargo, los estados exóticos de antipartícula con energía E sub A' menos mc al cuadrado están localizados espacialmente debido a la interacción colombiana y repulsiva de la antipartícula consigo misma. La ecuación independiente del tiempo de Poveda, Fourier, Grave de Peralta, que debe ser resuelta ahora, es mostrada aquí, es no lineal. Si uno la resuelve, obtiene la función de onda correspondiente a los estados exóticos de antipartícula. Uno puede tener una idea de qué pasará si una antipartícula interactúa consigo misma de manera colombiana, construyendo una función que da la energía total de la antipartícula que interactúa consigo misma. Será la suma de la energía cinética más la energía potencial. La energía potencial es positiva porque la interacción es repulsiva. La energía cinética relativista es negativa a un estado exótico. Entonces, energía cinética negativa, energía potencial positiva, eso indica que la función que da la energía total de la antipartícula tiene un extremo local y por tanto está localizada espacialmente. Como consecuencia, puede demostrarse que ningún cuerpo hecho de antimateria con una carga mayor que la carga de Planck, y la carga de Planck es aproximadamente 11 veces la carga de un electrón, podría ser un objeto cuántico. Los estados exóticos de antipartícula con energía E sub A' menos mc al cuadrado están localizados espacialmente debido a la interacción colombiana y repulsiva de una antipartícula consigo misma. La energía total está dada por esta función y el extremo de esa función está dado por la siguiente expresión. En esta expresión, QP es la carga de Planck. Esta función es ploteada en esta gráfica. Y uno puede ver que si la carga de la antipartícula es mayor de la carga de Planck, entonces la función de onda asociada a los estados exóticos colapsa a un punto. La antipartícula queda desnuda y una antipartícula desnuda es una antipartícula clásica. Nosotros queremos romper
teóricamente la simetría que existe entre la materia y la antimateria. Para eso proponemos lo siguiente. Pero los estados exóticos de partícula con energía E' menos mc al cuadrado están deslocalizados espacialmente debido a la interacción columbiana y repulsiva de una partícula consigo misma. La ecuación independiente del tiempo de Poveda, Fourier, Gravier-Peralta que debe ser resuelta es la que muestro aquí. Y en rojo muestro que he cambiado el signo más por el signo menos a propósito, para romper la simetría entre materia y antimateria. Uno puede tener una idea de qué pasaría en esta situación construyendo la función que da la energía total de la partícula que interactúa consigo misma en los estados exóticos. Será la suma de la energía cinética y la energía potencial. La energía cinética en un estado exótico es negativa y la energía potencial es negativa también. A propósito, hemos cambiado el signo el signo más por el signo menos para romper la simetría entre la materia y la antimateria. Como la energía cinética es negativa, la energía gravitatoria es negativa, eso indica que esta función no tiene un extremo local y por tanto este es un estado deslocalizado espacialmente. Sumaricemos esta última parte. Si la mecánica cuántica es correcta, existe una onda asociada a cada partícula. La energía de la partícula en esa onda es E más mc al cuadrado. Y si la teoría especial de la relatividad es correcta, entonces existe una segunda onda asociada a los estados exóticos de la partícula o antipartícula con energía E' menos mc al cuadrado. Y si una antipartícula cuántica pudiera interactuar eléctricamente consigo misma, entonces, ¿por qué no estamos rodeados de antimateria? Porque el electrón interactúa eléctricamente consigo mismo de una manera diferente a como el positrón lo hace. La función de onda asociada a los estados exóticos del positrón colapsa a un punto si la carga de la antipartícula es mayor que la carga de Planck. Cuando eso pasa, la antipartícula queda desnuda y una partícula desnuda es una partícula clásica. Sin embargo, para el electrón, para la partícula, eso no ocurre. Por esa razón, se rompe la simetría entre materia y antimateria. Por último, hablemos de la simetría observada entre la materia y la antimateria. ¿Por qué no existen los antipepes? La mecánica cuántica relativista nos dice que los átomos son estables si y solo si sus núcleos y nubes electrónicas son cuánticas, es decir, si dos ondas asociadas al núcleo y dos ondas asociadas a las nubes electrónicas existen. Los antiátomos no podrían existir porque sus núcleos y sus nubes electrónicas y sus nubes positrónicas tendrían una carga eléctrica demasiado grande. Por esa razón, serían partículas clásicas y partículas clásicas no pueden formar átomos estables. Los antipepes deberían estar formados por antiátomos, pero esos antiátomos no existen. Por eso no existen los antipepes. Hablemos un poquito más de otras cosas. Agujeros negros y sumideros de antimateria cargada originarios. Muchos físicos dicen que algo pasó en los comienzos del universo, hace unos 13.800 millones de años, y que eso rompió la simetría que debería existir entre la materia y la antimateria. Fluctuaciones originarias de la densidad de masa con masa mayores que la masa de Planck terminaron produciendo agujeros negros originarios. De la misma manera, fluctuaciones originarias de la densidad de antimateria cargada con un módulo de la carga mayor que la carga de Planck, terminaron produciendo sumideros de antimateria cargada originarios.
Esto produjo un exceso de materia cargada en el resto del universo. ¿Te empujamos a pensar? ¿Pensaste? Si lo hiciste, ese fue el objetivo de este video. ¿La pasaste bien? Eso espero. Un tratamiento riguroso de estas ideas es presentado en el libro titulado Mecánica cuántica relativista y no relativista, las dos a la vez, escrito por Luis Grave de Peralta y sus colaboradores. En este libro se presentan y discuten las ecuaciones de Poveda, Poirier, Grave de Peralta. Estas son las ecuaciones relativistas en las que se basa el libro. Muchas gracias. Hasta luego.